exterior. Me atreví a salir de mi casa para poder mostrar lo que pues se vive, sobre todo para las personas que usamos transporte público y lo difícil que es en estos tiempos cuando se tiene un transporte público deficiente como el que hay en mi pueblo. Pero creo y lamentablemente hay ese tipo de transporte público en todo México y yo creo que en algunos países de Latinoamérica también, y es lo que vamos a ver. Acompáñenme. Como ustedes han podido notar, el transporte público de mi ciudad no es muy bueno y las razones en realidad yo no las entiendo. No sé por qué los gobiernos han decidido hacer decisiones de ese tipo. Supongo porque nunca han utilizado el transporte público y no saben lo que es utilizarlo, y por eso no les importó qué condiciones y qué tipo de transporte se debería de entregar a los usuarios de transporte público. Obviamente también hay autobuses de ruta de tamaño considerable. Lo que quiero decir y el punto de todo esto es que en una crisis como esta, en una pandemia como esta, es demasiado difícil y es muy complicado, es casi imposible el evitar ese contacto con la gente, el tener esa sana distancia. O sea, Susana no existe aquí, Susana no está, Susana distancia se fue y quién sabe si alguna vez estuvo, pero bueno. Pero me pongo a pensar en todas las personas que lo necesitan, que es una necesidad, que necesitan moverse de su hogar a su trabajo porque no han dejado de trabajar, porque tal vez no trabajan en una oficina y no pueden tener esas facilidades de trabajar desde casa. Y si no tienen auto, pues es muy complicado. Obviamente las medidas de sanidad tendrían que ser más constantes para este tipo de lugares. Una combi es un lugar, no sé, ustedes díganme. Pero dudo mucho que eso suceda, sobre todo porque en México y tal vez en otros países de Latinoamérica, esta crisis, esta pandemia, hay como dos polos. Los que sí creen en esto y los que no lo creen. Tienen sus dudas, tienen esas teorías de conspiración. Para todas esas personas que todavía tienen dudas, solamente les digo, confíen en la ciencia. Y si hay un virus por aquí, en este planeta, como muchos otros, significa que en este caso, para las dimensiones y la magnitud y la actualidad en el momento histórico en el que vivimos, es algo nuevo. Todavía no se tiene certeza de hacia dónde va a finalizar, pero yo solo les quiero recordar que así sucedió también en los 80s, cuando comenzó con el virus del SIDA o del VIH, y la gente no tenía mucha información y también había todas estas ideas conspiratorias y toda esa desinformación que además hizo que se propagara aún más, sobre todo porque decían que solo a la comunidad homosexual eran los únicos los que tenían o que se contagiaban, y esa fue la desinformación que persistió durante bastante tiempo. Y la ciencia y los científicos también pues se dieron a la tarea de explicar cómo funciona ese virus, y ahora 2020 nosotros sabemos que este virus se puede contagiar de esta otra forma y que no es exclusivo de la comunidad homosexual. Por lo tanto, yo los exhorto a que dejen atrás sus teorías de conspiración, estén más atentos sobre las cosas que esté diciendo una organización que sea con información fidedigna, y no se guíen por lo que escucharon, por lo que según dicen, todo eso, porque ahí es donde se propaga la desinformación. En estos momentos es cuando más debemos de tratar de no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino también a los demás. Y porque en el caso como México, yo creo que no podemos dejarle esto solo al gobierno. Tenemos que actuar como sociedad
en conjunto para que si el gobierno no está haciendo su parte, al menos la sociedad lo va a hacer y lo tenemos que hacer. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Disculpen el audio y tal vez el set no es el más adecuado, pero es el lugar que pude encontrar donde tal vez no hay mucha gente y donde pues no hay mucho ruido. Entonces muchas gracias por ver este video. Yo soy Majo y si te gustó este video no olvides dejar un pulgarcito arriba, dejarme un comentario y si aún no lo has hecho, suscribirte y apachurrarle el botoncito de la campanirri. ¿Por qué no? Por cierto, olvidé decir, se lavaron las manos, recuerden utilizar agua y jabón, sobre todo jabón para lavarse sus manoplas. Pues lávense muy bien, lávense las manos constantemente, en serio. Chao.